Lideré la lista de Unidas Podemos como independiente, sigo siendo independiente, y soy sobre todo profesora universitaria, vamos, o sea que estoy más bien circunstancialmente en el Parlamento Europeo porque ha sido mi única experiencia política. Se va a notar mucho que soy profesora universitaria porque el enfoque que le voy a dar va a ser, dentro de que os voy a contar también cosas, ¿no? Como dice Miguel, a lo mejor de mi diario que afecta al Parlamento, el enfoque va a ser bastante académico, lo vais a ver, ¿no? Aunque yo aterrizo mucho las cosas en casos y en ejemplos, y bueno, y agotaremos hasta las 11:15, y lo que me dé tiempo a contar lo contaré, y lo que no, pues os lo puedo pasar, pues tengo aquí un PowerPoint, o bueno, lo ponemos aquí en la siguiente hora, ¿no? Porque voy a estar con vosotros hasta las 11:15 y después otra vez a las 11:15 hasta la 1, para hablar de discursos de odio y de extrema derecha, porque en realidad voy a hablar de los discursos de odio en términos generales, pero me voy a centrar mucho en el uso que hace la extrema derecha de esos discursos, ¿no? Que, bueno, que ya es un clásico, que lo vemos en España, que lo vemos en Europa. Ellos forman parte de un grupo parlamentario que se llama Identidad y Democracia, que es un grupo parlamentario que apoya pues, a todas las formaciones políticas de extrema derecha, aunque no solamente están ahí, después hay también algunos grupos de extrema derecha en otro grupo, digamos, parlamentario que se llama Conservadores y Reformistas, ECR, que es donde está Vox, por ejemplo, o donde está el PiS polaco, que gobierna en Polonia, o donde está Meloni, Fratelli Italia. O sea que no están solo concentrados ahí. La cuestión es que, como después contaré, hay una cierta homogeneidad del discurso, ¿no? Aunque también hay muchas diferencias entre unas formaciones políticas y otras, como pasa en el grupo parlamentario, y en la derecha también hay diferencias, ¿no? O sea, el enfoque de Vox, por ejemplo, no se parece casi a ninguno. Puede ser más o menos próximo al del PiS, del Partido Polaco, pero se distingue mucho del Le Pen, o del de Salvini, o del de Forza Italia, que por cierto, Forza Italia está en el Partido Popular Europeo, es decir, que están también dispersos en otros lugares. Bien, bueno, de eso ya hablaremos después. No sé qué os ha contado Nacho. Nacho y yo somos los dos únicos eurodiputados extremeños. Él está trabajando sobre todo en política exterior y yo creo que os ha contado temas más bien de a lo mejor de procesos democráticos, ¿no? Fuera de la Unión Europea, no sé. De Turquía. Sí, porque he trabajado bastante con el tema de Turquía y demás. Sí. Bueno, yo estoy en la Comisión de Igualdad, soy vicepresidenta primera de la Comisión de Derechos de las Mujeres y Igualdad de Género, que es a lo que me he dedicado buena parte de mi vida académica también, al trabajo sobre los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Fui subdirectora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, donde hice mi tesis doctoral. Hice mi tesis doctoral sobre temas también, la llamada tercera generación de derechos humanos. No sé si tenéis formación en derechos humanos, pero bueno, hay diferentes generaciones de derechos y es como la última generación de derechos, que es la que gira alrededor de los movimientos sociales de los 60. Entonces, bueno, pues sobre eso hice mi tesis. Y entonces, bueno, ahora en el Parlamento pues trabajo temas muy parecidos a los que trabajaba en la universidad, de otro enfoque, pero muy parecido. Estoy en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, con lo que trabajo también todo lo que tiene que ver con derechos sociales y laborales. Ahora pues estamos trabajando la Directiva de Transparencia Salarial, por ejemplo, y ha salido la Directiva de Salarios Mínimos, que también la hemos trabajado, la de Economía de Plataforma, que es una especie de ley rider a nivel europeo. Y estoy en la Comisión de Agricultura, razón por la cual trabajo también temas extremeños o próximos a Extremadura, y de hecho me metí en la Comisión de Agricultura por eso, porque entré en la Comisión de Agricultura cuando se fueron los del Brexit, que dejaron un espacio, y bueno, pues me metí ahí, que fue un poco locura porque yo trabajo temas ambientales mucho, y ahora trabajo mucho prácticas agroambientales, pero la Comisión de Agricultura es una galimatía grande. Bueno, dicho esto, que esa es mi presentación un poco general, yo empiezo a hablar y vosotros me interrumpís cuando queráis, porque no tengo que esperar al final que me hagáis preguntas juntas ni nada. Os vais levantando la mano y vais clarificando o preguntando o comentando lo que os parezca, ¿no? Para mí además es un gusto volver a un aula, es un sitio que echo mucho de menos y es básicamente donde he echado los dientes, vamos. O sea, he estado toda mi vida dando clases desde el año 93, o sea que es un gusto. Lo que sí no estoy acostumbrada ya a hablar tanto, porque allí nos dejan hablar muy poco. 1 minuto, 2 minutos, ya te dan 3 minutos y te parece que te va a sobrar tiempo. Entonces, ahora ya cuando veo aquí 1 hora y media, digo, por Dios.
¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, retrocesos democráticos. A ver, yo, ¿cuál es el enfoque que le voy a dar? Yo voy a contar un poco, para empezar, digamos, por casos, en lugar de empezar por una perspectiva teórica, los casos más claros de retroceso democrático hoy en la Unión Europea, los casos más claros, pues son los de Polonia y Hungría, que todo el mundo conoce, y digo nosotros, que son los casos más claros porque son casos diagnosticados y detectados por la propia Comisión Europea en su momento y ahora también por el Tribunal de Justicia, que los ha sancionado. Por lo tanto, digo que esos son los casos más claros. No quiero decir con esto que el resto de los estados de la Unión Europea sean perfectamente democráticos y en todos los demás estados se cumplan todos los principios del Estado de Derecho, porque eso no es así tampoco. Pero en este caso sí, digamos, hay una reacción muy clara de la Unión Europea, que ha sancionado tanto a Hungría como a Polonia. En Hungría pues está Orbán, desde tiempo inmemorial, hizo una modificación de la Constitución, digo por ejemplo, por poner los casos, ¿no? Para plantear que el matrimonio solamente podía ser entre hombre y mujer y por tanto excluir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha sido sancionado por xenófobo, fundamentalmente por tener un discurso anti-migraciones y criminalizar de manera muy clara a los migrantes. Y además se considera que es un Estado tendencialmente autoritario, o sea, donde no hay una clara separación de poderes. Esa ha sido la razón por la que se ha sancionado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, hablamos fundamentalmente de separación de poderes, esto es poder ejecutivo, legislativo y judicial bien separaditos para que haya un balance, ¿no?, entre uno y otro, y de defensa de los derechos, fundamentalmente derechos civiles. Fundamentalmente derechos civiles. Habrá que ver si no habría que exigir algo más, pero bueno, en principio, en un sentido muy estricto y muy limitado, un Estado de Derecho sería eso, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que Hungría no cumple una cosa ni la otra. En el caso de Polonia pasa parecido. Ahí no hay separación de poderes, porque se ha demostrado que el Poder Judicial está claramente manipulado y directamente elegido por el gobierno. De hecho, como sabéis, ha sido el Poder Judicial el que ha limitado el aborto para excluir la causal de malformación fetal y, por tanto, la mayor parte de los abortos que se practicaban, el 97% de los abortos que se practicaban en Polonia, han quedado criminalizados, ¿no? Y por tanto es un poder judicial que le es muy útil al gobierno. Y después, bueno, es un país especialmente homófobo y misógino. Se declararon zonas llamadas libres de ideología LGTBIQ. Había unas 30 zonas en el país que acumulaban unas 100.000 personas, donde no estaban criminalizadas las prácticas homosexuales entre adultos y perseguidas expresamente. Tanto en un caso como en otro, por este tipo de razones y por tanto por deficiencias en el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho y por tanto vulneración del artículo 2 de la Carta del Tratado, pues han sido sancionados. Claro, más allá de esto, uno podría pensar, bueno, que la Italia de Salvini, la Italia de Meloni también es xenófoba, cierra puertos. Ahora mismo estamos bajo la presidencia sueca, que está condicionada también por la extrema derecha, que es especialmente xenófoba. No es especialmente misógina, pero sí es especialmente xenófoba. En Dinamarca se han externalizado los CIES, esto es los centros de acogida de extranjeros, en lugar de la acogida, ¿no? En lugar de acogerlos en Dinamarca, los acogen en Senegal. Entonces han externalizado los CIES y hay muchos gobiernos que no son de derecha ni extrema derecha, sino que son gobiernos socialdemócratas o democristianos que están condicionados por la extrema derecha, incluso discursivamente. Entonces, en esos estados también se puede dudar de que exista un Estado de Derecho, no por la cuestión de la separación de poderes, pero sí por todo lo que tiene que ver por la violación de derechos fundamentales. En este ámbito, por ejemplo, la idea solo, el Partido Popular, por ejemplo, ha llevado al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y ha llevado también el debate, pues, incluso al Consejo, a la Comisión, perdón, planteando que en España tampoco hay un Estado de Derecho o que el Estado de Derecho en España es un Estado de Derecho fallido porque no hay independencia del Poder Judicial. Es un poco paradójico porque evidentemente no hay independencia del Poder Judicial porque el Partido Popular no desbloquea la elección de jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Pero
el efecto final es que tenemos, claro, un Poder Judicial caducado, un Tribunal Constitucional ahora no, pero lo hemos tenido caducado un tiempo largo, un Consejo General Judicial también caducado, que elige permanentemente, no de forma interina, sino de forma definitiva, cargos altos del Poder Judicial. Entonces, claro, el efecto final es, bueno, aquí hay un problema con el Poder Judicial, y de hecho, la Comisión hace todos los años un informe de, digamos, la salud del Estado de Derecho de los diferentes Estados de la Unión Europea, y España siempre sale mal parada en el punto de independencia del Poder Judicial. Claro que ellos han intentado trasladar la idea de que somos como Polonia, pero claro, es justamente al revés. Somos como Polonia no porque el gobierno controle al Poder Judicial, sino porque es la oposición quien lo controla. Entonces es paradójico que sea esa misma oposición la que lleve la cuestión a Europa, pero ha pasado así. De hecho, no lo estoy diciendo por una cuestión ni partidaria ni tendenciosa, sino que hago una descripción de lo que básicamente se ha debatido. De hecho, hace dos plenos, el pleno pasado ha sido esta semana, o sea, vine ayer de Estrasburgo, pues el pleno anterior, del mes anterior, tuvimos un debate sobre que se llamaba debilidad del Estado de Derecho, el Estado de Derecho en España y la impunidad, y fue un debate que planteó el Partido Popular Europeo a instancias del Partido Popular Español para llevar el caso español al pleno. O sea, que lo que estoy diciendo no es simplemente una cuestión mediática, sino que políticamente se está articulando así. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que tenemos claridad, digo, porque se ha detectado y porque ha habido reacción respecto de las fallas del Estado Social y Democrático de Derecho en Polonia y Hungría, ni todos los estados están libres de esto, ni, digamos, estamos libres de que se pueda manipular ese discurso. Es decir, que es algo que no es matemático, que no es ciencia. Entonces, también ahí, bueno, pues todo eso está atravesado pues de ideología también, de posiciones partidarias o electoralistas, de posiciones tendenciosas, y eso hace, por ejemplo, que Polonia y Hungría pues tengan un discurso victimista, del tipo, a nosotros nos persiguen mientras que en otros lugares pasa lo mismo o pasan cosas parecidas y no se hace nada y tal. Entonces, bueno, esto para que veáis un poco el panorama, digamos, general, por empezar un poco como un ejemplo. Y ahora voy a intentar explicar qué entiendo yo, o qué creo que debe entenderse por un Estado social y democrático de derecho, o cómo tendríamos que evaluar, desde qué perspectiva teórica, o sea, con qué criterios deberíamos evaluar los diferentes modelos. Pero ahora paso a eso, que tengo ahí una pregunta. No, era en relación a lo que comentaba sobre la externalización que se ha hecho, por ejemplo, de los centros de acogida en Dinamarca, y aquí se harán seguramente en otros países. No, al haber sido laxo durante décadas con Estados Unidos, ¿no?, que tiene, entre comillas, ¿no?, esos centros de acogida en Guantánamo, de alguna manera, Sí. que no eran de época Trump, que han sido en épocas en las que hasta se dio a Obama el Premio Nobel de la Paz y se seguía manteniendo eso. Como hemos sido laxos en este caso, al final esas influencias llegan de cualquier manera y a nosotros nos pasará que pondremos también centros de acogida en África. Al final. Bueno, está claro que la cuestión, para empezar, es que la cuestión migratoria en la Unión Europea no está resuelta. Esta es la primera cuestión, no está resuelta. A mí cada vez que me preguntan sobre la política migratoria, digo, bueno, hay un pacto migratorio que no se ha implementado. Antes de ese pacto migratorio hubo una crisis de refugiados. En 2015 se plantearon una serie de propuestas que tienen que ver con cupos que no se han implementado tampoco, y por tanto vamos arrastrando ineficiencia, ¿no?, de años. Esto de entrada. Después está todo lo que tiene que ver con las puertas de entrada, que tampoco está resuelto, porque se ha dejado a los países fronterizos, en concreto a España, por ejemplo, a Italia o a Grecia, en una situación de total soledad para gestionar eso. Todo lo más es pasta, bueno, le vamos a ayudar con dinero, o Frontex, que vamos a meter guardia costera, que en realidad no es una guardia costera, es un ejército de deportación. Esa es la realidad. No se dedican a
examinar cuáles de esas personas pueden ser objetos de protección internacional y por tanto tienen derecho a asilo y refugio y cuáles no, que es lo que dice el derecho internacional, para determinar quién entra y quién no. No, eso no lo hacen. Cogen a todos y para atrás. Los han devuelto a Libia, los han devuelto a lugares bastante peligrosos y en esa guardia costera se sigue invirtiendo dinero y cada vez se incrementan más, 10.000 más, 10.000 más y bueno, entonces eso tampoco está resuelto y después no está resuelto tampoco cómo reaccionar con según qué población. Por ejemplo, con el caso de Ucrania se ha activado la llamada Directiva de Protección Temporal, que es una directiva que está ahí desde la época de Yugoslavia, que no se había activado todo este tiempo ni con sirios, afganos, iraníes, nada, y que se ha activado con Ucrania, con los 7 millones de refugiados, o refugiadas, casi todas son mujeres, de Ucrania, ¿no? ¿Por qué Ucrania sí, los demás no? Son rubios aquí. Bueno, pues puede ser por esa razón, o porque tienes una guerra en tu territorio y tienes que contener, o porque tienes una dependencia estratégica que es evidente de Ucrania y de Rusia. Y bueno, de hecho la guerra de Ucrania ha cambiado completamente la fisonomía de la Unión Europea. Nosotros habíamos salido bastante lustrosos, ¿no?, de la pandemia, con un Estado social fortalecido, con un pilar social fortalecido, con una idea, digamos, de la Unión Europea como comunidad política, mancomunando deudas, y estamos ahora en una deriva bastante más complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así. Entonces, lo que tú dices, pues evidentemente, claro que sí. Si es que no hay una respuesta. ¿Por qué triunfa la derecha? Porque la derecha sí tiene una respuesta. ¿Que es una respuesta que no nos gusta? Por supuesto, a mí en particular, desde luego no me gusta, no sé si a alguien que le gustará, ¿no? Pero en general a mí no me gusta, pero es una respuesta. A la gente tiene un problema complejo, se le da una respuesta simple, pues dice, bueno, pero si es que es muy fácil, lo que hay que hacer es dejarlo fuera, ya está, fin de la pregunta. Entonces, claro, como la izquierda, digo la izquierda, las fuerzas progresistas, vamos a dejarlo ahí, ¿no?, un poco así en sentido amplio, no tienen una respuesta clara, ni una respuesta simple. Las cosas que se articulan, todos los pactos, legislaciones, derecho internacional, no se cumplen, pues la gente lo que ve es que hay un punto de caos. Un punto de caos, que después hablaré de eso, que claro, genera discursos de odio, tal, y que es muy fácil de manipular. Pero es muy fácil de manipular porque no está resuelto. Yo pienso, la gente es súper inteligente. Súper inteligente. La gente no es tonta, es súper inteligente. Y la gente no es que sea manipulada. La gente no es manipulada. La gente lo que ve es que tiene un problema y hay quien se lo soluciona. Está, en fin. Entonces, la gente lo que es práctica. Manipulada no. O sea que yo creo que todo el mundo sabe lo que pasa con la migración. Todo el mundo sabe que es un problema complejo. Pero es una respuesta egoísta. Una respuesta totalmente egoísta. Sí, pero es una respuesta. O sea, cuando tú vives eso como una emergencia social, vives eso como gente que va a poner en peligro tu seguridad, como gente que te va a quitar las políticas sociales, como parásitos que vienen... O sea, cuando empiezas a visibilizar a ese señor como enemigo, pues lo que quieres es que alguien te ponga en medio un muro. Pero porque previamente se ha hecho un discurso que se ha validado. Es que va un poco junto. Yo creo que es como, bueno, tenemos un problema, ¿cómo podemos solucionar de manera más fácil un problema? Pues demonizando al señor de turno. O sea, si yo tengo aquí un problema social que genera una guerrilla, en lugar de pensar, bueno, ¿por qué surge una guerrilla? No me pregunto por qué surge una guerrilla. Digo, tengo una guerrilla, un señor con pistola, lo mato. O sea, no pienso mal, no establezco factores. Entonces yo creo que la derecha, bueno, pues ha aprovechado un poco de eso, de que es un problema muy complejo, con mucho multifactorial, con muchas causas, que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de manejar, y la derecha ha ido por la del medio, ha dicho, aquí los menas son criminales, los otros demonizo, después pongo el muro y ya está todo justificado. Y eso, bueno, pues es complicado, pero bueno, insisto que la xenofobia ha sido una causa de sanción a Hungría y Polonia. O sea que la Unión Europea sigue viendo, a pesar de esa ineficiencia, sigue viendo con terror de alguna manera los discursos xenófobos, ¿no? De momento. Sí, quería yo hacer un comentario respecto a lo que dice Katy, y es que en realidad en la Unión Europea, no de ahora,
desde hace mucho tiempo existe una hipocresía enorme respecto a una realidad y respecto a las supuestas medidas que toman la propia Unión Europea para resolver esa situación. Y la que has nombrado tú respecto a la crisis de refugiados en el año 2015, que la has puesto entre comillas, es verdad, puede haber habido otras crisis antes o después que han sido tanto o más que esa. Sí. Sin embargo, mediáticamente, esa con el niño que apareció en las costas fue un masazo tremendo, y la Unión Europea teóricamente dio respuesta a eso. Sin embargo, esas respuestas nunca se llevaron a cabo. No. La distribución, por ejemplo, de todas las personas que tenían que haber ido a todos los estados de la Unión Europea nunca se llevó a cabo. España incumplió de forma flagrante ese compromiso, pero de una forma vergonzosa, cuando había una parte de la sociedad civil que se lo estaba exigiendo. Sin embargo, había una parte de la sociedad muy grande también que condenaba que esas personas pudieran venir, que pudieran ser acogidas, que eran menos de 18.000 personas. El impacto poblacional iba a ser ridículo, pero el impacto mediático era enorme. Entonces, en esos momentos, esa respuesta que dio Europa, desafortunadamente, fue la respuesta ganadora, detrás de una hipocresía enorme, porque en realidad lo que se dieron fueron los recursos para que otros países como Turquía retenieran a toda esa gente que estaba huyendo, y realmente nosotros somos cómplices de todo eso. Porque desafortunadamente no realizamos ninguna... No, se externalizaron las fronteras, ¿no? Se externalizó el control de fronteras, se plantean lo que se llaman países gendarmes, que son países a los que tú pagas para que te hagan el trabajo, que son evidentemente muchas veces sátrapas, no los que están ahí, pues ya ves tú Erdogan, la confianza que te puede dar, ¿no? Entonces, pues ahí... O Mohamed, ¿no? Bueno, sí, o en Marruecos, o ¿no? Eritrea, o sea... Y eso sí, ¿no? De hecho, el caso de Turquía es un caso muy claro porque bueno, boicotea en un punto también como boicotea Marruecos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros pasamos Marruecos por mar y los otros por tierra, ¿no? Digo, bueno, nosotros, si no hacéis esto y esto, bueno, pues lo dijo Erdogan además de manera muy clara, si no, yo monto a esta gente en autobuses y ustedes verán, ¿no? Y esto, bueno, pues es así. Es un problema, digo, un problema. No lo quiero ver como un problema, prefiero ver una cuestión, porque un problema es en lo que tú lo conviertes cuando no lo solucionas, ¿no? Más bien una cuestión que no está resuelta, no está bien abordada. Entonces las derechas pues se van ahí. Eso es... En fin, diríamos que, a ver, cuando yo hablo, yo quiero explicar un poco cómo creo yo que se tiene que articular el discurso respecto de qué es o no es un Estado de Derecho o un Estado democrático, para poder después abordar de manera, por decir, coherente y honesta los retrocesos democráticos, ¿no? Yo diría que para articular la democracia, la articulación democrática pasa por diferentes ejes. Yo diría uno. El primer eje sería el de articular una democracia que sea participativa y deliberativa. ¿Esto qué significa? Ahora lo voy a explicar todo. Ahora voy a explicar un poco los diferentes ejes. Participativa y deliberativa. Esto lo voy a poner aquí para que me podáis seguir mejor. La segunda sería un Estado donde hubiera una redistribución de la riqueza. Es decir, donde se respetaran los llamados derechos sociales, se pudieran satisfacer las necesidades básicas. Y del tercer eje sería el de la descentralización, esto es, donde hubiera diferentes instancias políticas coordinadas que tuvieran competencias para determinar cómo gestionar el territorio y cómo gestionar las diferentes necesidades. No, son tres ejes nada más. Democracia participativa y deliberativa, o sea, cómo, digamos, mi modo de ver cómo sería un Estado social y democrático de derecho completo. Diría que tiene que cumplir, primero, no solamente las exigencias de una democracia representativa de partidos, ahora voy a explicar en qué va esto, sino también participativa y deliberativa. Segundo, la redistribución de la riqueza, es decir, un lugar donde no solamente estuvieran garantizados los derechos civiles, aquellos que están asociados a las libertades, sino también derechos sociales, esto es, que hubiera un mínimo de necesidades básicas cubiertas. Y tres, una buena distribución del poder, esto es,
una descentralización que permita a las diferentes instancias políticas poder gestionar adecuadamente su territorio y ver de qué manera se pueden satisfacer mejor las necesidades concretas de la gente concreta. Es decir, que no haya un poder centralizado. Puede ser centralizado en el Estado o puede ser centralizado arriba o abajo. Ahora lo voy a explicar un poco porque después hay una serie de ejes transversales sobre eso, ¿no? A ver, en la cuestión de la democracia o de la democratización, ¿cómo se garantiza digamos, un proceso democrático? Bueno, lo primero yo creo que hay que asumir es que la democracia representativa tiene bastantes límites. Esto es lo primero. Nosotros, o sea, cuando decimos este es un Estado democrático, simplemente porque hay elecciones cada 4 años con una serie de partidos que se eligen, bueno, esto nos llevaría a pensar que hay muchos estados democráticos, muchos más estados democráticos de los que intuitivamente diríamos que lo son, ¿no? De hecho, si tú vas a cualquier estado de los llamados fallidos en América Latina, prácticamente en todos hay elecciones cada 4 años. O sea, a veces casi nunca hay un solo partido, a veces hay incluso 2 o 3 partidos. Considero que no es tan claro que la democracia representativa garantice unos buenos niveles de calidad democrática. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En la democracia representativa, el abordaje que se hace de las cuestiones públicas es parecido al que se hace en el ámbito del mercado. O sea, la democracia representativa, sin más aditamentos, es una especie de democracia business, donde los partidos políticos funcionan como empresas que cada 4 años ponen en marcha un marketing para ganar adeptos, que son sus clientes. Y tienen que hacerlo de la misma manera que lo hacen las empresas. Primero, fidelizando al cliente básico, es decir, no traicionando a sus bases, y a la vez intentando ampliar esas bases, ofreciendo, por tanto, o sea, tienen que a la vez jugar con un proceso de ideologización muy fuerte que haga que sus bases se sientan identificadas con el partido. ¿Qué identifica a mi partido, al partido al que yo voto? Pues identifica esto y esto, ¿no? Entonces eso, que es la esencia, se tiene que mantener para fidelizar a esta gente. Pero a la vez tiene que sufrir un proceso de cierta desideologización, ¿no? Que es lo que llaman moderación o centrar el partido, para que haya nuevos clientes, ¿no? Es decir, para ampliar la base, ¿no? Los partidos que se encastillan pues se quedan, son minúsculos, ¿no? Quedan como una especie de resistencia, ¿no? Eso no piensa, yo que sé, la CUP, por ejemplo, ¿no? El Bildu, que Bildu ahora mismo está haciendo un ejercicio tremendo de apertura, ¿no? Pero bueno, como ha sido a lo mejor en otro momento, ¿no? Son partidos encastillados que tienen muy fidelizada a su gente, pero no amplían la base. Los partidos que amplían la base son, por ejemplo, los grandes partidos tipo Partido Popular, Partido Socialista, ¿tal? O ahora, por ejemplo, también el PNV, porque van haciendo estrategias de este tipo. ¿Qué sucede con eso? Sucede que al tratar la democracia o el espacio público como un mercado y los partidos ser una especie de marca, de hacer branding, una especie de marca, que es lo que identifica a este partido a la otro, y luchar básicamente por el centro, los partidos se convierten en lo que en los años 60 se llamaban partidos atrápalo todo. Esto es, partidos que van, digamos, metamorfoseándose, manteniendo una especie de hilo conductor, pero generando una metamorfosis para ir incorporando a nuevos clientes. Y eso genera, y esto es una cosa que no me estoy inventando yo, vamos, es una cosa que existe desde los años 60, el diagnóstico, una especie de crisis de representación. Entonces la gente no acaba de identificarse con el partido, es decir, el partido no acaba de absorber todas las energías políticas de la gente. Entonces la gente va buscando alternativas, los sindicatos, las iglesias,
asociaciones de diverso tipo, movimientos sociales, por ejemplo la militancia feminista. La militancia feminista no se ve absorbida por un partido. Evidentemente que todos los partidos tienen el interés de cooptar el feminismo, pero el feminismo se ha escurrido porque hay un feminismo aquí, un feminismo allí, un feminismo allá, y porque el feminismo es plural. Entonces la militancia feminista no ha sido cooptada por el sistema de partidos, ¿no? Es una forma de militancia extrapartido. No le ha pasado lo mismo, por ejemplo, a los ecologistas. Los ecologistas tuvieron un proceso de militancia muy fuerte en los años 50 y a partir de los 60 ¿no? ¿no? Formaron parte del Partido Verde, que después en muchos lugares ha sido decepcionante, porque el Partido Verde, por ejemplo, en Alemania, bueno, pues ha acabado votando políticas neoliberales. O sea que, claro, ahí se dividió el movimiento entre los que llamaban prácticos, que eran los que se incorporaban a los partidos, y los que llamaban fundamentalistas, que eran los que no querían incorporarse al sistema de partidos porque pensaban que eso desvirtuaba sus propuestas. Bien, en esa crisis de representación de los partidos, además de este problema, que es el de la democracia business, hay otro problema que es el del funcionamiento interno de los partidos. Hablo de todos los partidos en general, los partidos digamos como estructuras de representación, no de un partido u otro, o sea, es como estructura de representación, que es la cuestión interna de los partidos. En la cuestión interna, los partidos tienden a estar con el tiempo a ser cada vez más burocráticos, a estar cada vez más centralizados y a representar de alguna manera peleas o conflictos acerca del liderazgo. Son una especie de carreras por el caudillaje. Esto le pasa a todos. Si uno, por ejemplo, piensa en Podemos, pues es evidente. Lo digo descarnadamente porque es así. Prefiero que yo soy sobre todo filósofa política, prefiero que es mi especialidad, no es... Entonces, bueno, es así. Tú empiezas siendo un partido que al principio pues, es un partido formado por círculos, una especie de movimiento ciudadano, te vas conformando cada vez como un partido y vas viendo la deriva, y un partido, por ejemplo, que ha envejecido en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, como ahora la velocidad y la voracidad de la política es muy superior, lo que a lo mejor al Partido Socialista le pasó después de 10 años o después de 15 años, a Podemos le ha pasado después de 7 años, ¿no? Que eso también forma parte del contexto político. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un proceso mayor de centralización del poder, un proceso mayor, digamos, de caudillaje, de jerarquización del poder y un proceso, digamos, de conflicto permanente por saber quién es el líder o la cabeza, digamos, visible de esa organización. Esto está pasando ahora en Podemos, todo el mundo lo está viendo, ¿vale? No hace falta ser muy... ¿no? Basta con leer los periódicos, y esto pues, le ha pasado también a otros partidos, le ha pasado a la CUP, por ejemplo, cuando se dividió, le pasa a todos los partidos. Entonces esto, ¿a qué nos lleva? ¿Por qué digo que la democracia representativa así caracterizada, que yo creo que no me estoy inventando nada, ¿no? Que por cierto, podéis hablar cuando queráis, y si ustedes no estáis de acuerdo con esta descripción también lo podéis decir. Pero es una descripción que es de los años 50, no una descripción de ahora, de hace 3 días, sino que es que la cuestión de la crisis de la representación o la crisis del partido político es una cuestión, insisto, de hace mucho tiempo, ¿no? Claro, cuando la democracia es business, cuando el partido es una empresa cada vez más jerarquizada y hay, como digo, una falta de identificación de la gente con el partido. Pero además no solamente pasa eso, sino que pasa que el espacio de lo público, el espacio de lo político, se convierte en una especie de pelea o de conflicto por saber qué intereses privados tienen que tener preponderancia. Y me explico. Y ahí tiene mucho que ver el mundo de los lobbies, los grupos de interés, las empresas, la interacción entre los partidos, ese grupo, eso que acabo de describir, y ese mundo exterior, ¿no? Porque en ese espacio lo que hay es un conflicto permanente de egos, cuando se trata de liderazgo, o de empresas que luchan por los mismos clientes. Entonces, si uno lo ve así, ¿qué ocurre? Pues que esos clientes se organizan en lobbies o grupos de interés para presionar a los diferentes partidos, ¿no? Si tú me das, yo te doy, si tú tal, entonces empieza un cabildeo o una especie de negociación privada donde no hay espacio para el interés público, porque todos los intereses son privados, o de personas, o de empresas, o de multinacionales, o de iglesias, o de sindicatos,
o de universidades. O sea, que es que no hablo solamente de gente mala, terrible, tipo el Qatar Gate, sino que hablo de lo que es la composición general de la sociedad organizada. Y entonces, bueno, todos pretenden eso. En esa democracia, así visto, para terminar la idea, así visto, el escenario que nos presenta la democracia representativa es un escenario muy estrecho, donde el Estado se ocupa fundamentalmente de satisfacer intereses privados. Y donde quien está mejor organizado tiene más posibilidades de acceder a los derechos, ¿no? Y quien está menos organizado, más desagregado, zonas despobladas, zonas periféricas, sociedades más fracturadas, donde no hay una organización interna, esa se queda fuera del acceso a los derechos. O sea, no encuentra un canal de representación. Es una descripción, como veis, bastante pesimista, pero tiene solución. Es decir, no es una descripción de cómo funciona la democracia representativa. Y no solamente cómo funciona, sino incluso cómo está concebida. Porque uno podría pensar, bueno, esto es una deficiencia, es un error, es un problema. Yo lamentablemente no lo veo así. Yo creo que esto es definitorio de lo que es la democracia representativa. La democracia representativa es un modelo estrictamente liberal. Esto es un modelo que está pensado para funcionar así. Y para funcionar dentro de estados o estructuras políticas donde los intereses privados tienen claramente preponderancia sobre los intereses públicos. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis que nuestro caso no es distinto. Nosotros, no es distinto, digo, al resto de los casos de la Unión Europea y casi de los que del mundo han sido, porque en todos sitios existe una democracia representativa. O todo el mundo, incluso los partidos, como decía antes, incluso los estados autoritarios, pretenden ser democracias representativas, ¿no? Entonces, en ese marco, digo, es un marco que está pensado ya así, incluso constitucionalizado así. Bueno, no sé si aquí alguien es de Derecho o ha estudiado Derecho. ¿Alguien ha estudiado Derecho aquí? Bueno, pues la cuestión es, ¿el marco constitucional cuál es? Nuestro marco constitucional es un marco en el que los llamados derechos civiles tienen una preponderancia constitucional sobre los derechos sociales. Esto es, los derechos civiles, todo lo que tiene que ver con libertades individuales, están especialmente protegidos y pueden ser objeto de un recurso de amparo, por ejemplo, en caso de una violación. Libertad de expresión, libertad de cátedra, derecho al honor, derecho a la imagen, derecho a la vida, derecho a la libertad religiosa, todo esto está especialmente protegido. Los derechos sociales, esto es, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, todo esto que está consagrado también en la Constitución, no está especialmente protegido, porque tenemos un artículo, que es el artículo 53, que dice que esos derechos solo se protegerán si hay una ley que los desarrolle y siempre y cuando en realidad no entren en colisión con los derechos individuales. O sea, serían derechos durmientes, ¿no? En parte son derechos durmientes. Por ejemplo, ¿el derecho a la vivienda está consagrado como tal? Sí. Existe un derecho a la vivienda en la Constitución, igual que existe el derecho al trabajo.